Hola amigos, ya estoy en recuperación después de la cirugía. Primero que nada, quiero agradecer a Dios que me permite estar de nuevo con ustedes. También a los médicos y a todo el personal del hospital del IMSS, a mi familia, amigos y también agradezco de todo corazón los buenos deseos que me han dejado en sus comentarios. Bueno, y seguimos adelante con un video más. En esta ocasión les mostraré la reparación de un televisor LED marca RCA de 40 pulgadas. Que llega con una avería en la fuente de poder, le faltaban piezas, por lo que estaba prácticamente irreparable, ya que es muy difícil conseguir información o el diagrama de esos modelos. Y además, la solución fue relativamente fácil, ya que pudimos instalar otra fuente de poder de un televisor de 32 pulgadas, esta con iluminación de lámparas. Les quiero compartir esta información a los colegas principalmente, pues algunas veces hay partes compatibles en otros televisores que tenemos ahí guardados y nos pueden ser útiles para reparar otros, como en esta ocasión. Vamos a ver los detalles a continuación. Comenzamos. Muy bien, aquí tenemos el televisor. Como pueden ver, sí enciende el LED de standby, pero al oprimir el botón de power, el televisor no enciende. Esta es la parte trasera para que puedan identificar el televisor y este es el modelo. Muy bien, ahora vamos a ver el interior. Esta es la tarjeta principal y del lado izquierdo tenemos la fuente de poder. Se procede a hacer una revisión de los voltajes que están presentes en la fuente de poder y el voltaje de standby está correcto, tenemos los 5 voltios y en el pin de power on, al encender el televisor, sí tenemos los 3.5 voltios necesarios, así que la tarjeta main está funcionando correctamente. Se revisan las fuentes secundarias y solo está presente la de 5 voltios y la fuente de 12 y 24 voltios no funciona. Revisamos la tarjeta a detalle, tenemos la presencia de los 5 voltios, pero en esta parte, en la sección de 12 y 24 voltios, no hay presencia de voltaje. Aquí veremos las pistas por donde tiene que venir ese voltaje y van a este transformador. Y en esta sección está el circuito oscilador que debería hacer funcionar esa fuente. Vemos que no tiene el circuito integrado, le falta un capacitor electrolítico y también unas resistencias de superficie, estas dos que están aquí. Así que como pueden ver, la tarjeta ya venía intervenida. Se podría investigar qué número de circuito integrado es y tratar de reparar, pero vi las terminales, los conectores y recordé que se asemejaban mucho a otro televisor. Aquí pueden ver que es un televisor de marca Mitsui, pero esta es de iluminación de lámparas. Este es el modelo. Vamos a ver su interior y como podrán ver, la tarjeta es un poco más pequeña, pero efectivamente cuando verifiqué la cantidad de pines de los conectores y la descripción correspondían exactamente con la tarjeta del televisor RCA. Se procedió a probar su funcionamiento y ahí pueden ver que el televisor sí enciende, la iluminación está presente, quiere decir que la tarjeta está funcionando correctamente. Aquí les muestro los conectores. El de arriba va al circuito controlador del backlight. Ahí tienen las conexiones de tierra y 24 voltios. El de en medio y el de abajo van a la tarjeta principal. Y como pueden notar, van en el mismo orden. No habrá ningún problema para conectarlos. Aquí tenemos la tarjeta original. Vemos que es un poco más grande. Y vamos a comparar más a detalle todos los pines para que ustedes puedan hacer
su análisis. Ahí tienen los dos conectores de arriba con la fuente de 24 voltios y tierra, y el conector más grande con 13 pines. Todos coinciden en su descripción. Muy bien, ahora compararemos el tamaño y la altura. Vemos que es más alta la tarjeta del televisor Mitsu, aunque un poco más corta, pero los tornillos de arriba sí coinciden. Solo queda la parte de abajo libre, así que pondremos una conexión a tierra. Aquí la pueden ver ya instalada. Se colocó una mica en la parte de atrás para aislar la tarjeta del chasis. Los tornillos quedaron bien en su lugar, los cables también, y aquí colocamos un alambre rígido para que la tarjeta no tenga movimiento. Vamos a proceder a probar. Todo está correcto, el televisor está conectado. Aquí podemos ver el LED de standby. Procedemos a encender el televisor. Aquí vemos que ya el LED cambió a color verde y que se iluminaron los LEDs del backlight. Vamos a ver la imagen. Muy bien, ahora vamos a colocar la antena para hacer una prueba final. Aquí ya podemos ver la imagen. Quedó perfectamente y el televisor está funcionando bien. Procedimos a apagar y encender solamente para verificar que todo está bien. Como último comentario, la altura de la tarjeta no afectó en nada al proceder a colocar la tapa trasera del televisor. Ajustó bien y no hubo ningún problema en ese aspecto. Eso es todo en este video, amigos. Espero que les sea de utilidad, como siempre. Nos vemos en la próxima, si Dios lo permite. Hasta pronto.